Ahí está. Bien, ya estoy grabando la clase. Bien, dentro de la organización de los Estados-Nación y como, digamos, como elemento central, digo, en la conformación de las identidades, de la homogeneización de la identidad nacional, juegan un rol importante en las tradiciones. Y sobre todo lo que Erich Hobsbawm denomina las tradiciones inventadas, ¿no? Estas tradiciones inventadas vienen a ser el soporte de esa comunión que tienen los individuos que pertenecen a un Estado-nación y que funcionan, digamos, en la creencia de que todo, en la pertenencia sobre todo, de que todos somos parte de ese gran colectivo que se llama nación, ¿sí? Entonces, muchas de esas tradiciones que nosotros hoy tenemos conformadas o internalizadas como parte nuestra, y con esos términos, ¿no? Como nuestro, como algo propio, son inventadas, ¿no? Pensemos en los elementos que conforman, las tradiciones se conforman no solamente de los rituales que nosotros año a año volvemos a reproducir, sino también se conforman de estas prácticas que son cotidianas y que tienen, digamos, una repetición todos los días como izar la bandera, ¿no? Y estos elementos simbólicos que también son importantes dentro de la conformación de la identidad, que es tener una bandera, tener un color de la bandera, tener un himno nacional, digamos, todos elementos que van a conformar esa gran identidad que combina a otras, supuestamente, dentro de un mismo territorio. Pensemos fundamentalmente que este proceso no solo es un proceso de delimitación externa, como ya les dije anteriormente, o sea, de poner una línea fronteriza, el cual establece que de determinado lugar hasta determinado lugar es mi territorio nacional, o sea, es Argentina, sino que lo más importante dentro de esa organización ha sido las fronteras internas, ¿no? Cómo nos movemos en el interior de este nuevo Estado-Nación y quiénes son los que pertenecen a ese Estado-Nación y quiénes son esos otros que no pertenecen a ese Estado-Nación, ¿sí? Entonces, tanto la nominación como la autonominación o la autoadscripción a una determinada identidad es importante dentro de este proceso, ¿sí? Cuando uno tiene una gran cantidad de, digamos, una gran diversidad de identidades y tiene que consolidar una sola identidad, debe crear tradiciones. Eric Hobsbawm lo tiene, digamos que tanto las tradiciones inventadas como las que no son inventadas, aquellas que tienen una profundidad histórica y que pertenecen, digamos, al acervo cultural de un determinado grupo, también son parte de estas tradiciones inventadas y que sirven no solamente para esta comunión, digamos, o este imaginario que se crea de la población en relación a la pertenencia a un Estado, sino también para detentar el poder, ¿no es cierto? Para legitimar y justificar a un determinado grupo en el poder. En ese sentido, a ver, si me dejo ver esto. Bueno, una de las características fundamentales que hay que tener en cuenta dentro de los parámetros teóricos es la diferencia entre tradición y costumbre. Digamos, hay una línea muy delgada la que divide la tradición de las costumbres, ¿no? Muchas de las costumbres que tenemos son parte de las tradiciones y muchas de estas repeticiones que nosotros tenemos tanto en la vida cotidiana como
una vez al año cuando festejamos el nacimiento de la patria, por ejemplo, la Revolución de Mayo, cuando festejamos el 25 de mayo, se repite, ¿no?, dentro de ese proceso la costumbre y la tradición. Hobsbawm da el ejemplo de la peluca de los magistrados en Inglaterra, el cual representaría, digamos, esa tradición inventada. Y la costumbre es la de legislar todos los días, o sea, la de redactar leyes, la de trabajar todo el tiempo en las leyes o en los juicios, ¿no? Se referencia más en la práctica simbólica la tradición inventada y las tradiciones que en la práctica cotidiana en sí misma. Pero si nosotros tenemos que analizar en profundidad este proceso y tenemos que identificar, digamos, una tradición y una costumbre, digamos, no hay parámetros certeros en el sentido de que muchas veces nos podemos llegar a confundir o podemos llegar a confundir, mejor dicho, una costumbre con una tradición, ¿sí? Y en ese proceso, muchas veces hacemos lecturas erróneas de estos rituales en el sentido antropológico. Es muy importante tener en claro esta diferencia porque nosotros dentro del análisis social vamos a incorporar además, digamos, un marco analítico que nos permita entender estas prácticas, ¿no? Muchas de las prácticas que están por fuera, digamos, de este escenario de la tradición nacional, el mate, por ejemplo, puede representar la tradición, ¿no es cierto? Y la práctica de tomar el mate es la costumbre, ¿sí? ¿Se entiende más o menos cómo se juega con este mecanismo? Parece muy, no sé si simple, pero tiene su grado de complejidad, pero que nos permite a nosotros observar la realidad, ¿sí? En el caso de los rituales, por ejemplo, si uno empieza a profundizar, debe además considerar otras variables, ¿no es cierto? No solamente esta distinción entre la tradición y las costumbres, sino, me parece que la tecnología, ahí está, este, sino una serie de variables que son importantes también tener en cuenta, ¿no es cierto? Y categorías que son esenciales, como el de rutina, costumbres, comunicación, que hacen parte, digamos, este, de esta construcción identitaria y que a la vez se conforman, digamos, en diferentes tradiciones. Cuando nosotros pensamos en las tradiciones inventadas, por ejemplo, estamos pensando en cómo se construyó la nacionalidad, ¿no? El valor que nosotros le ponemos a ser argentino. Ese valor, digamos, que no ha sido siempre el mismo, y que ha ido, digamos, desde la conformación del Estado-Nación hasta acá, ha tenido una serie de contradicciones, ¿no? Por ejemplo, se toma como símbolo al gaucho y las prácticas gauchescas son las que van a representar de alguna manera al Estado-Nación argentino, ¿sí? Ahora, el gaucho era tan perseguido, o más perseguido en algunos casos, que la población originaria, ¿sí? Pero, digamos, el criollo, el mestizo, se acercaba más a ese valor que trataba de generar esa generación de intelectuales, entre los cuales se incluía Sarmiento, en ese proceso de organización, ¿no? Del Estado y de conformación de la identidad dentro del Estado-Nación, ¿sí? En ese proceso, digamos, uno tiene que generar rutinas, digamos,
los elementos simbólicos, el himno, la bandera, todo esto que nos representa y que hoy está naturalizado en nuestro mundo social, no existía. Pero para que nosotros incorporemos dentro de nuestra vida cotidiana como valor y como representación, tiene que haber repetición, no solo para incorporar, uno va repitiendo, 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 se transforma en una rutina. Y ese proceso de rutina se introduce a través de otro elemento central, lo que Althusser diría hace muchos años como un aparato ideológico del Estado, pensando ya en, Althusser está pensando en los estados ya consolidados, ¿no? Pero que tiene que ver con esto de cómo nosotros incorporamos ciertos modelos a través y los inculcamos los metemos dentro de nuestra cultura a través de la educación. Es a través de la escuela que nosotros vamos incorporando estos valores y que se van naturalizando cada vez más, ¿no? El cantar, el izar la bandera, el respetar la bandera, el respetar los símbolos patrios, el respetar el himno, ¿sí? Y todo eso se va dando a través de una rutina, ¿sí? Esa rutina se va a transformar en costumbre, ¿no es cierto? Y esas costumbres van a ir construyendo también tradiciones. Entonces, en ese proceso, qué sé yo, tomar batallas o tomar fechas especiales, el 25 de mayo, hoy en día los historiadores nos han posibilitado tener una visión mucho más integral, ¿no? De cómo fue el día de la fundación del 25 de mayo, cómo se llegó al 25 de mayo, quiénes participaban en ese momento en lo que es Buenos Aires hoy y en el puerto y los intereses del puerto de Buenos Aires, pero que no estaba consolidada toda la revolución y todo el país, o lo que hoy conocemos como país, estaba pensando en esa construcción, ¿no? Sino que más bien había disidencias, había diferencias, había incluso partes de este país que todavía ni siquiera estaban enterados o creían o veían la posibilidad de transformar este territorio en un Estado-nación, ¿no? O si la pertenencia iba a ser hacia el centro del país, hacia el puerto de La Plata, o si iba a ser, digamos, hacia el mundo andino, en el caso nuestro, ¿no? Que nosotros teníamos más vinculación con el mundo andino, no solo económicamente, sino culturalmente, y hoy sigue siendo de esa manera, ¿sí? Entonces, para que esto se consolide, se tienen que generar estos, podríamos decir, rituales, ¿no es cierto?, que son estas tradiciones que nosotros repetimos. La diferencia con la costumbre es que las tradiciones, el día en que nosotros festejamos la Revolución de Mayo, el día que festejamos alguna batalla en particular, todo eso que le va a dar ese aspecto heroico y formal y constitutivo del Estado-Nación, se repite una vez al año, ¿no es cierto? Solamente se hace dentro de esa fecha y tiene estas características en las cuales nosotros recordamos, la memoria es importante dentro de ese proceso, recordamos este episodio épico para nuestra nación y de construcción del Estado-Nación. Entonces ahí tenemos la diferencia sustancial, ¿no? O sea, la diferencia entre costumbre y tradición, en la cual nosotros podemos muchas veces observar una costumbre y pensar que es parte ritual y que es o que estamos ante una tradición y de repente, si se repite cotidianamente y es de todos los días, es parte de una gran construcción que es la tradición, pero es una costumbre de esa tradición, no es la tradición en sí misma, ¿no es cierto? Por eso es que es tan importante las tradiciones, porque son las que sustentan y alimentan el imaginario de una nación, ¿sí? Eso
transmitido, digamos, a la población esta comunicación necesaria, no solamente conocer, sino reconocerse, ¿no es cierto?, autoadscribirse de alguna manera a esa costumbre y a esa pertenencia. Hasta acá todo fantástico, ¿no? Porque en realidad si nosotros pensamos que el Estado-Nación o el nuevo Estado-Nación que surge en un determinado territorio va a generar una serie de repeticiones que son las rutinas en la vida cotidiana para incorporar valores que van a crear esta nueva identidad dentro de ese territorio, alimentada por costumbres y fortaleciendo tradiciones, no habría problema, ¿no es cierto? Porque eso quiere decir que todos en ese territorio pertenecemos a un único modelo identitario y a una sola práctica cultural, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Esto no ocurre de esta manera, ¿sí? Por el contrario, este, las identidades generan tensiones y las tensiones que no se han resuelto en el proceso de conformación del Estado-Nación, sino que hay una negación de ese proceso identitario, en el cual no es un proceso de integración, sino más bien de desintegración de muchas identidades, va a generar conflictos fuertes. Muchos de esos conflictos fuertes son los problemas estructurales que hoy tenemos dentro de los territorios nacionales, no solo el nuestro, sino también en el resto de Latinoamérica. Nosotros pensando en nuestro territorio, ¿no? O sea, pensando en Latinoamérica con estos problemas. Es mundial, existen en todas partes del mundo, existen incluso en Europa, o sea, hay grandes contradicciones. Con la diferencia, eh, para mí, y para muchos otros antropólogos y intelectuales, que nosotros venimos de un proceso de colonización. Y un proceso de colonización implica un proceso de imposición cultural, de conflictos culturales y de resistencias culturales. Esto genera, digamos, ciertos problemas previos a los cuales ya la población, en el caso de la población originaria, está expuesta. Y que muchos de los horizontes planteados, cuando surge el Estado-Nación, en vez de transformarse en una solución, van a consolidarse o van a terminar de consolidar los problemas estos preexistentes, sobre todo identitarios, y con la negación de la población. Esto tiene que ver con que hemos buscado, o con que se ha buscado, perdón, desde los grupos denominados la élite criolla blanca, recuerdo que eran los que querían separarse, independizarse de los conquistadores, de ese modelo económico que oprimía, solo es una independencia económica, pero no una independencia cultural. El modelo cultural sigue siendo Europa. Se sigue mirando a Europa como modelo cultural y se piensa solamente en la independencia económica. Eso hace que se produzca este proceso de negación de las identidades, ¿no es cierto? Si nosotros consideramos que hay un modelo superior a nosotros y que debemos consolidarnos a imagen y semejanza de ese modelo, entonces vamos a negar todo esto que consolida o que es parte de América o de Latinoamérica, que es su población originaria y la diversidad cultural que posee Latinoamérica. Entonces, ese proceso, el cual se denomina revolución y que se ha denominado revolución en casi todos los estados-nación, no ha generado un verdadero cambio, solo ha generado cambios económicos que van a ir consolidando, digamos, otras posibilidades económicas. En el caso nuestro, en el caso de Jujuy, por ejemplo,
trasladar, o sea, que el puerto se centralice en Buenos Aires, que el mundo se centralice en Buenos Aires y la economía se centralice en Buenos Aires, hace que todo el flujo económico, que por ejemplo pasaba por una región tan importante en ese momento para la provincia, que era La Puna. Hoy en día La Puna casi gran parte de la población que está dispersa, digamos, eh, no hay concentración de población. Pero para el siglo XIX, para el siglo XVIII, era un espacio de alto tránsito y con gran cantidad de población que residía en ese territorio. Al cambiarse la dirección económica, ¿qué ocurre? Que gran parte de la población se va alejando, se va yendo de la Puna. Y pasa a ser, no solamente la Puna, sino en general la provincia, un lugar marginal en relación al centro que se va a consolidar en Buenos Aires. ¿Sí? Entonces, muchas de estas posibilidades que va a generar posibilidades o muchas de estas prácticas que se van a empezar a consolidar, digamos, como Estado-Nación, en general no han contemplado, perdón, la integración realmente del interior, más siendo un país tan grande como es el nuestro, ¿no? Que tiene no solo mucho territorio, sino que en ese territorio tan disperso tiene mucha población y mucha población que tiene diferentes tipos de identidades y prácticas culturales. Eso que podría ser un potencial se transforma en un problema, ¿no es cierto? Porque la población originaria, si no encaja dentro del modelo de Estado-Nación que se busca o que se pretende, entonces se tienen que tomar diferentes tipos de políticas, ¿no es cierto? O generar políticas al respecto. Las primeras políticas, como ustedes deben saber, tienen que ver con el genocidio, ¿no? Con la desaparición física de los grupos. Y después se fueron generando, digamos, a lo largo del tiempo y cuando, digamos, van quedando población que no logran desaparecer, se van generando otros tipos de políticas. Hasta muy entrado los 90, donde a través de la globalización va a haber un resurgimiento de derechos a través de leyes internacionales que se transforman en herramientas que permiten la visibilización fundamentalmente de los pueblos originarios de nuevo. Pero es una discusión que la vamos a tener para para la próxima clase. Me interesa que además tengamos en claro ciertos aspectos, más allá de este orden general, digamos, de consolidación del Estado-Nación, estas categorías que son importantes, ¿no? Categorías, cuando yo les digo ser analítico, implica que ustedes tengan una capacidad de análisis. La capacidad de análisis en ciencia no solamente se confiere, digamos, a través de los métodos o de la metodología, a través de la observación, a través de todo esto que vimos en la unidad 1, sino también a través de la teoría. ¿Sí? Si nosotros no tenemos una teoría, si nosotros no consolidamos categorías dentro de nuestro pensamiento y de nuestra práctica, entonces es muy difícil que seamos analíticos o que obtengamos esa capacidad analítica para leer y entender la realidad. Por eso que me preocupa mucho que, digamos, estas categorías que utiliza Husserl y que las vamos a utilizar de acá en más, yo creo que en todas las materias ustedes donde tengan que hacer una interpretación o donde haya una discusión sobre los pueblos originarios, que es moneda corriente. Hoy estamos festejando, fíjense en cómo ha ido cambiando el mundo. Antes festejábamos el descubrimiento de América, hoy se festeja el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, ¿cierto? Ha habido para llegar ahí ha habido todo un proceso de construcción, un proceso de construcción que no solamente va de la mano de los derechos y
y de imponer en una agenda la visibilización de los pueblos originarios y el problema de los pueblos originarios, sino que también va de la mano, digamos, de todo un desarrollo teórico que ha realizado en particular en Latinoamérica la antropología, ¿no? No solamente los antropólogos hemos sido teóricos, sino también hemos sido parte militante de ese proceso. Entonces, este, aparte de hoy estar festejando o conmemorando, no sé si festejando, conmemorando, reflexionando, qué es lo que se viene haciendo, digamos, en los marcos más académicos, los pueblos originarios están marchando. Hoy llega, por ejemplo, desde La Quiaca, un grupo de pueblos originarios que viene hasta la Plaza Belgrano, no solo conmemorando estos más de 500 años, sino además trayendo también una serie de peticiones y demás. O sea que es parte de la agenda pública de nuestra sociedad, de nuestra cultura, y además es parte de la agenda antropológica, ¿no es cierto? O sea, es parte del quehacer antropológico. Es una de las grandes discusiones, el tema de la identidad, el tema de la cultura y el tema de los pueblos originarios. El vínculo de los pueblos originarios con el Estado-Nación. ¿Sí? Bien. Eh, Queda claro entonces esta distinción entre rutina, costumbre, cómo lo utiliza Hobsbawm, así cerramos. Dudas, preguntas, aportes, también se pueden realizar aportes. Bien. Voy a cambiar la presentación. Vamos a cambiar de PowerPoint. Y vamos a pasar a un tema que no es que tenga, no es que sea tan diferente, ¿no? Pero que también tiene esta característica de que tenemos que aprender ciertas cuestiones analíticas y tener en claro ciertas construcciones y ciertas construcciones teóricas y categóricas para que nosotros podamos entender algunos procesos dentro de la realidad. Frederick Barth, en su libro Los grupos étnicos y sus fronteras, que lo escribió en la década del 70, se va a transformar en una especie de bisagra, ¿no es cierto?, para el entendimiento de lo que es fundamentalmente la identidad, pero la identidad no es esa identidad estática, sino más bien la dinámica, ¿no?, que tiene la identidad y cómo se consolida a través del contacto interétnico, ¿no?, a través del contacto entre diferentes pueblos, cómo se va a ir consolidando la identidad. ¿Por qué digo que es bisagra? Porque hasta ese momento, digamos, los estudios no solamente antropológicos, los estudios antropológicos en particular tenían una mirada de no cambio, ¿no? O sea, que las sociedades no cambiaban, sino que más bien permanecían estáticas y buscaban además en ese proceso estas sociedades pequeñas, estas unidades de análisis pequeños donde se podía observar prácticamente
todos los aspectos de la vida, ¿no es cierto? Entonces se transformaban en estas instantáneas que mostraban una cultura y que no cambiaba esa cultura y permanecía todo el tiempo igual. ¿Sí? Y que generalmente, además, la otra característica que también es importante para entender este proceso es que estaban aisladas de otros grupos, aisladas del resto del mundo, como que el mundo occidental jamás iba a llegar a este, absorberlas o llegar a incorporarlas dentro de ese mundo global. Bart observa que en realidad el mecanismo de la identidad no opera por aislamiento, no opera por estar alejado, sino que la identidad se muestra y esta adscripción o autoadscripción, dominación se muestra o se pone en juego fundamentalmente en el contacto con otros grupos, que es donde necesitamos sobresalir, distinguir, ¿no? Demostrar que somos diferentes en las prácticas. Bueno, él hace un análisis donde no solamente incorpora al analizar, al estar analizando, mejor dicho, sociedades primitivas, incorpora otros elementos, ¿no? El plumaje, los colores, bueno, que diferenciaban. El tema es que muchos de estos de estos mecanismos que juegan dentro de la marcación y la división de los grupos, o sea, que muestran identidades, si uno los mira con la lupa, o sea, si profundiza, se da cuenta que no son tan diferentes, ¿no es cierto? O sea, que hay ciertos rasgos compartidos. Él, para entender este proceso, va a generar unas categorías y ciertos rasgos que se van a teóricamente repetir, digamos, dentro de todas estas sociedades, que denomina rasgos diacríticos, ¿sí? Y y que estos rasgos diacríticos son los que consolidan de alguna manera este proceso identitario. Fíjense en ustedes, además, que estos rasgos diacríticos, en su mayoría, uno de los rasgos más importantes, digamos, que consolidan estos grupos identitarios es la autoperpetuación biológica, ¿no es cierto? O sea que podríamos decir que son grupos endémicos, ¿no es cierto? Que tienen un rasgo biológico diferente al resto de los grupos. O sea que no hay intercambio y esto es, digamos, si nos ponemos a pensar, un poco falaz, porque en general, digamos, los grupos, y tenemos, de eso tenemos registro y tiene registro la antropología, desde Malinowski a Levi-Strauss, del intercambio de mujeres en los grupos, del intercambio de parientes y las alianzas del parentesco y demás, que todo el tiempo están girando, ¿no? No importa si son grupos étnicos o si es una sociedad o en la sociedad actual. La otra característica es que comparten estos valores culturales fundamentales, ¿no es cierto? Que se manifiestan totalmente diferentes a lo de otros grupos sociales. Bueno, esas son prácticas en las que sí podemos empezar a observar, digamos, dentro de este proceso identitario y dentro de los diferentes grupos. Un poco más real, digamos, ¿no? Y después un tercer rasgo que es el campo de la comunicación y la interacción, o sea que además tienen que perpetuar una lengua común, ¿no es cierto? Tienen que tener un idioma común, tienen que tener un tronco lingüístico común, ¿sí? Y fundamentalmente que los miembros de ese grupo, además, se auto-identifiquen, ¿no? Y se autonominen y sientan pertenencia a ese grupo. Ahí este rasgo, el cuarto rasgo,
es esencial y se sigue manteniendo, digamos, dentro de los procesos de discusión de la identidad, porque el valor que le otorga un individuo o un grupo a determinada identidad está conferido por esto, ¿no? Sentir pertenencia, sentir que uno es parte, uno puede ser argentino y sentir que no es parte de la Argentina. ¿Sí? ¿Se entiende esa contradicción? Esta es la metáfora de Lacan que utiliza Ricardo. Es como el mirarse al espejo y no encontrar el reflejo que uno busca. No no verse, ¿no? Sino no encontrar el reflejo que uno busca. Sí, Vero. Buen día, profesor. Disculpe la demora. Este, quería saber qué ejemplo puede ser en este último que estaba hablando usted sobre la identificación. El ejemplo es nuestra propia historia. Hay muchos grupos originarios que no hablan nuestra lengua, que no comparten nuestros códigos económicos, que se han autoperpetuado culturalmente porque están aislados en el sentido de que a pesar de que tienen vínculos con mucha otra población que pertenece al Estado-Nación, no quieren pertenecer. No quieren pertenecer en el sentido de que han sido oprimidos por el Estado-Nación, ¿no es cierto? O que están marginados dentro de un territorio, pensemos en los wichí, ¿sí? Ya. Ahora, traigamos un ejemplo más cotidiano. Mucha de la población, la discusión entre si somos un país federal o no, el interior y el centro del país, también, ¿sí? Porque el modelo que persigue el país es el modelo blanco, ¿no es cierto? El modelo europeo. Cuando digo modelo me refiero no solamente a la cultura, sino a los rasgos físicos, ¿no? A los rasgos fenotípicos. Ahora, si uno no está incluido dentro de esos rasgos, de ese modelo occidental blanco, entonces posiblemente no entre, por más que uno se auto perciba o se autoadscriba a ese modelo. También hay casos en los que uno se autopercibe y autoadscribe a otros modelos y no a ese, incluido la población que tiene rasgos fenotípicos y que puede tener diferencias identitarias en términos de no conocer, no interesarle o no pertenecer. ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto, gracias, profesor. Por eso Lacan dice esto de no encontrarse reflejado en el espejo. Creamos un modelo y ese modelo nos tiene que cerrar, digamos, no solamente en el imaginario, sino en la realidad. Llevado a la realidad, el modelo identitario nos devuelve ese reflejo. No se refleja Europa en el espejo, se refleja América, se refleja los pueblos originarios, se refleja el mestizo, ¿sí? Somos un país que se ha construido, bueno, no solo nosotros, digamos, otros países latinoamericanos tienen las mismas problemáticas con sus particularidades, han resuelto de otras maneras y tienen otras discusiones o han tenido otras discusiones, hay otros que están peor, digamos, y otros que directamente sí se reflejan en el espejo porque ya no tienen más población originaria. ¿Sí? Este es un rasgo esencial y importante de entender, y me parece que uno de los más importantes, sobre todo en la discusión de los conflictos actuales que tenemos con el tema de la identidad. ¿Sí? Por eso Barth es innovador en su momento, no porque en realidad si pensamos su teoría en profundidad y en los modelos que toma, estamos observando que sigue pensando, digamos, en estos modelos donde se busca incluso una diferencia racial, ¿no?
la perpetuación biológica tiene que ver con ese modelo racial, ¿no? Que biológicamente encontramos rasgos totalmente diferentes. No sé si ustedes lo siguen en Biológica 2, le siguen haciendo el práctico de las huellas dactilares, donde hay un grupo de huellas dactilares que son, bueno, que se identifican como pertenecientes a mestizos, hay otras huellas que son europeas y hay, o que tienen más que ver con los rasgos europeos, y hay determinados tipos de huellas que solo se dan en determinados tipos de grupos originarios, como Wichí, Mataco, Chiriguano, que solo se da por ser, digamos, por pertenecer a ese grupo, pero estamos diciendo no solo pertenecer culturalmente, ¿no? Sino estamos hablando de una perpetuación biológica, de una pertenencia biológica, de un rasgo que solamente se puede repetir biológicamente porque es físico. No sé si lo siguen haciendo. La vez que yo cursé biológica, estábamos haciendo el tema de las huellas dactilares, estudiando todo eso, pero no, la verdad la cursé hace ya unos años. No recuerdo bien ese tema, o sea, el tipo de identificación así. Bueno, con el paso del tiempo, dato aparte, digamos, uno ve que en realidad toda la discusión social, desde introducción hasta acá, que nosotros venimos manteniendo, tiene que ver además con las formas en las que se generan los prejuicios y la discriminación, ¿no? El racismo como exacerbación, además, dentro de los procesos de la ciencia y de las ciencias sociales, de la antropología, ha estado muy presente esto, y sobre todo a principios mediados del siglo XX, ¿no? Donde se busca clasificar a las poblaciones y encasillarlas en determinados grupos, y se buscan además mantener estos rasgos, ¿no? En el caso de los rasgos fenotípicos, bueno, el color de la piel, el ancho de la nariz, el tipo de pelo, estas clasificaciones que también las tuvieron los primeros antropólogos. ¿Se acuerdan si vieron la guía Murdoch, el handbook? Muchos de ellos también tratan de clasificar, digamos, a la población originaria, a este otro, que empieza siendo un otro cultural, pero que le entran a buscar estos rasgos fenotípicos biológicos diferentes. Entonces, la discusión que parte, digamos, de estas diferenciaciones y que se van a ir sustanciando con el tiempo, han ido cambiando, ¿no? Y han ido cambiando porque la discusión se van centrando no solamente, digamos, en las diferencias, sino también en las similitudes. Si uno toma la definición que da Barth, por ejemplo, para entender la identidad y para entender los procesos identitarios, se da cuenta rápidamente que muchos de estos mecanismos que él ha pensado no son aplicables en algunos casos a contextos como el nuestro, ¿no? Con los contextos latinoamericanos, ¿sí? O sea, si nosotros pensamos que la identidad es un mecanismo de diferenciación que utilizan los grupos para diferenciarse unos de otros, podemos entender una parte, ¿sí? Y esto de alguna manera, a cierto nivel, diría yo, lo deberíamos ir poniendo en niveles, funciona de esta manera. Ahora bien, hay ciertas prácticas que están conferidas por esta diferenciación de las líneas imaginarias que crean las fronteras, que dejan de, digamos, que no se perciben de esta manera. ¿Cierto? Si uno cruza la frontera de Villazón La Quiaca y pretende ver rasgos totalmente culturales e identitarios totalmente diferentes del otro lado, se va a encontrar con que tiene rasgos más parecidos y que mucha de la población que vive en La Quiaca también tiene parientes o transita diariamente, o vive incluso del otro lado. ¿Cierto? Entonces,
cómo identificar esas prácticas. Y ahí la teoría, digamos, hay una interpelación a la teoría, ¿no? Porque en ese proceso de interpelación, cómo opera ese mecanismo de diferenciación, o no hay diferenciación, o hay diferenciación en determinados momentos. ¿Cómo trabajamos, digamos, el problema de la identidad y cómo trabajamos la conformación de las identidades nacionales en estos contextos donde la frontera es una línea imaginaria, política, pongamos, pero no una línea real, ¿sí? Barth, de hecho, toma muchos de los ejemplos que utiliza para consolidar su teoría, la saca de otras investigaciones para justificar y legitimar que son casos, digamos, que él encontró y que cerraban con su teoría. No es que sea una mala teoría, no quiero que comiencen a pensar que no sirve, sino que prestemos atención que muchas de las teorías que se elaboran, que se piensan, se crean en otros contextos, hay partes que nos sirven y hay partes que nosotros debemos ir avanzando en una construcción de nuevas categorías o de nuevas teorías porque no dan cuenta de la realidad en la que vivimos totalmente, ¿sí? De hecho, Latinoamérica tiene una conformación totalmente diferente. Ustedes van a tener para los próximos, no no en esta unidad, pero en la que sigue, cuando empecemos a ver el vínculo de los pueblos originarios del Estado-Nación, una caracterización de la sociedad colonial que hace Silvia Rivera Cusicanqui sobre los diferentes tipos de pobladores que habitaban antes de la conformación del Estado-Nación y durante el proceso de consolidación del Estado-Nación boliviano, ¿no es cierto? Y cómo se clasificaban, o sea, cómo la sociedad se dividía entre los pobladores, entre los pueblos originarios, la población indígena, entre el colonizador, el europeo, el mestizo, y el rol que jugaba el mestizo dentro de ese proceso, y cómo todos estos personajes dentro de este proceso se van consolidando, digamos, y diferenciando, ¿no?, internamente en ese proceso de conformación del Estado-Nación boliviano. En ese proceso, digamos, que no solamente hay interacción, que se mezclan, hay una discusión, y Silvia pone de relieve esta característica de los problemas de las identidades latinoamericanas, y ahí tiene una discusión también con Barth sobre este mecanismo y estos procesos que no son ni tan aislados ni son tan simples, ¿no? Que operan en diferentes niveles de complejidad dentro de la realidad. Y que estos niveles de complejidad, a su vez, son los que han conformado la mayoría de los países que hoy conocemos, y que los conocemos y que hemos naturalizado como preexistentes, y no son preexistentes, son el fruto del avance de Occidente sobre el resto del mundo, con un valor universal. El valor del Estado-Nación es un valor occidental que se universaliza en diferentes culturas. En ese proceso, digamos, tanto de reorganización como de creación de nuevas identidades, hay un proceso de destrucción, ¿no es cierto? Ese proceso de destrucción tiene que ver fuertemente con la consolidación de ese modelo europeo dentro de un contexto americano. Esto es fundamental de entenderlo, porque muchas veces se piensa que la revolución y el cambio, la revolución que han tenido los diferentes países para consolidarse,
ha sido un esquema en el cual ha habido un principio de integración y donde ha habido un pensamiento que lleva adelante la diversidad o la incorporación de la diversidad en esto, ¿no? En realidad viene a cerrar el juego de homogeneización que ya la colonia había iniciado en Latinoamérica. De hecho, muchos pueblos latinoamericanos, pueblos originarios, que ven un horizonte de emancipación a través de la revolución o del surgimiento del Estado-Nación, donde iban a poder ser parte de ese Estado-Nación, pero manteniendo su cultura y su identidad, después son perseguidos a pesar de haber participado dentro, o son oprimidos, son tomados como mano de obra barata. Un ejemplo claro de esto es lo que ha pasado con la población originaria de la Puna jujeña, que trabaja y que gran parte de las batallas que se desarrollan en nombre de la revolución y contra los conquistadores y contra el español que venía del Alto Perú, pensando en ese horizonte de emancipación, cuando se consolida, y además para salir de la opresión que tenía el Marqués en toda la zona de la Puna, desde Yavi, Rinconada, toda esta parte, son estos señores feudales los que después se transforman en políticos y se negocian dentro de los parámetros del Estado-Nación y traicionan nuevamente a los pueblos originarios que habían participado activamente dentro de ese proceso de revolución. ¿Sí? Entonces, digamos, muchas de las prácticas que nosotros vamos a consolidar como pura y exclusivamente del Estado-Nación, pertenecen, digamos, a un grupo que se sustenta dentro del poder a través de la creación de nuevas tradiciones y que consolidan a través de esas tradiciones una serie de costumbres, rutinas y símbolos, sobre todo esto, van a consolidar símbolos y modelos de pertenencia a ese país y a ese Estado-Nación. ¿Sí? En el juego de la identidad, este, eh, tenemos que tener en claro además que nada permanece para siempre, ¿no? O sea, más allá de que hemos consolidado, se ha consolidado un Estado-Nación y más allá de que se ha consolidado una serie de elementos simbólicos y prácticos dentro de ese proceso, nada permanece para siempre igual. Muchas de las prácticas o muchos de estos grupos oprimidos y subjugados por el Estado-Nación han recobrado no solo visibilidad, sino también derechos en estos últimos años. Y en ese proceso va a haber una alta tensión, ¿no es cierto? Una alta tensión que se va a traducir, bueno, en algunos casos en enfrentamientos, como pasa en el sur, en otros casos a través de la participación y de la reorganización y la lucha constante. La población originaria, los casos que ustedes tienen, o vamos a ver acá en Jujuy, la mayoría tiene una lucha constante por volver a ser dueños de su propia tierra, ¿no? La lucha por la tenencia de la tierra es uno de los ejes centrales dentro de las discusiones particulares acá en San Salvador de Jujuy y en general en el resto de Latinoamérica y en el país. De ahí, digamos, van a surgir otros tipos de conflictividades, que es la lucha por los recursos,
que están involucrados en este momento. Hay una serie de conflictos sobre todo con las mineras, con el tema del litio, con el tema de las mineras en el sur, las cuales han ido creciendo y avanzando sobre los territorios de la población, con el tema de los recursos hídricos. Entonces, el turismo, que también se transforma en un agente de opresión, y que además de transformarse en una herramienta para el capitalismo, exotiza a las poblaciones nuevamente y va a intervenir fuertemente dentro de estos espacios donde la población originaria sigue estando presente, ¿no? O sea, donde el territorio se lo considera salvaje y uno tiene la posibilidad de hacer un turismo aventura más o menos con la población visitando este lugar y viendo cómo vive todavía la población originaria dentro de estos territorios. O sea, que hay una gama y un abanico de problemas que están girando alrededor de la identidad y de la cultura en general dentro de nuestra población, y que son producto, digamos, de esta reorganización que han sufrido los territorios a partir del siglo XIX, que se denomina el surgimiento del Estado-Nación, ¿sí? O de los Estados-Nación. Como hecho, es tan importante como la colonización, porque es lo que nos confiere la forma de organización social que tenemos hoy en nuestra vida cotidiana, en la forma en la que regulamos nuestras acciones, en la forma en la que en la que se consolidan las prácticas culturales dentro de los territorios, y en la forma en la que se hace política incluso hoy dentro de la Argentina y del resto de los países. Eso implica que no es un dato menor, ¿no es cierto? Es es todo un proceso cuyo punto de culminación quizás todavía no hemos, no hemos visto. O sea, no hay un punto, es un proceso de cambio constante, ¿no? De reivindicaciones, un movimiento que además genera todo el tiempo diferentes tipos de situaciones, desde opresión, conflictos, a valorización y otros conceptos que se van a ir incorporando dentro de esa discusión, y que son, digamos, los problemas estructurales que nosotros tenemos en Latinoamérica en general y en nuestro país en particular, ¿cierto? Eso abre otras brechas, abre otras diferencias. No solamente hay diferencias identitarias con los pueblos originarios, no es solamente que hay un River Boca, sino que también existen otras formas identitarias, ¿no? El mestizaje, de lo cual no se habla mucho, de lo cual no discutimos mucho, porque es como que o sos originario o sos europeo, y para el caso no somos ni originarios ni europeos, más bien somos mestizos, gran parte de la población, ¿no? Esa discusión también es importante dentro de estos marcos de la identidad, y sobre todo este proceso de diversidad cultural que le ha ido dando una impronta diferente a cada región, ¿no? A cada provincia, en la forma de hablar, las prácticas que nosotros tenemos culturales, que hoy se valorizan tanto a través del turismo y de los acervos culturales mágicos, religiosos que vende el turismo.
y que tienen que ver, digamos, no solamente con la historia en el territorio, sino que también tienen que ver con estas formas prácticas de hacer y concebir el mundo, ¿no? De lo que un grupo considera que es importante dentro de su vida y para su grupo, ¿cierto? Ahí también juega la identidad. Muchas de las prácticas que nosotros tenemos este, como pueblo, que son como provincia, son muy diferentes a las prácticas que tienen los tucumanos, los salteños, santiagueños. Tenemos similitudes y compartimos un código, que es el código Estado-Nación, y estos símbolos eh, identitarios y estos rituales nacionales, que son las fechas patrias y demás, pero también tenemos nuestra particularidad. Y ese es el valor agregado y esa es la diferencia y eso es lo que hace a la identidad. Cuando nosotros ponemos nuestra particularidad en juego, cuando nosotros ponemos nuestra esencia dentro de un proceso mayor, ¿no es cierto?, de vinculación. Hoy en día la identidad juega en ese nivel y en esos procesos de identificación y autoidentificación constante, ¿sí? Eh, para, para entender en realidad estos procesos hoy, este, en el que no solamente pertenecemos a un Estado-nación, o sea que nuestra identidad local inmediata, pongamos, pertenece a un ente mayor, sino que además esto está cruzado, digamos, todas estas variables están cruzadas por todo el mundo y la comunicación y toda la información que nosotros incorporamos a nivel global, ya sea a través de la tecnología, a través de los medios de comunicación, a través de los viajes, a través de gente que viene a nuestro territorio, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo juega? Digamos, cómo se operacionaliza, digamos, pues, la identidad en medio de este mundo global, ¿no? La globalización como un elemento también importante dentro de la intervención de las identidades, ¿no? De hecho, vemos que muchas prácticas que nosotros tenemos, que sé yo, se acerca el Día de los Fieles Difuntos o el Día de los Muertos en Latinoamérica, en México, este, qué sé yo, para Estados Unidos, Halloween, ¿no es cierto? Y esas discusiones, y los chicos, ahora en los jardines, en la escuela, salen a hacer Halloween, perdemos nuestra identidad, y posiblemente no. Estamos acercando, en realidad, este, están redefiniendo constantemente, la cultura se está redefiniendo constantemente, la identidad se está redefiniendo, y eso no significa que nuestras prácticas culturales se pierdan. Ese es el contacto y la discusión que plantea Barth, ¿no? Lo interétnico, no es que asimilamos y nuestra cultura es totalmente asimilada. Él habla por ejemplo, de un caso, pero que son dos personas que han quedado de un grupo mayor que en algún momento por un problema, por un conflicto bélico, terminan siendo dos y son absorbidos dentro de otra cultura, digamos. O sea, ni siquiera me parece que se transforme en un dato, o sea, no hay caso donde haya sido absorbido totalmente ningún grupo. Y si no, pensemos en la colonización, ¿sí? Pensemos en todos estos siglos en los que una cultura colonizadora que impone su modelo cultural, que impone sus prácticas culturales, no logró terminar con las prácticas latinoamericanas, con las prácticas de los pueblos originarios, ni siquiera logró terminar con los pueblos originarios. Y por eso tenemos las discusiones que tenemos hoy dentro de estos procesos aún mayor, que son los procesos
sociales, políticos, económicos y demás, a los cuales adhiere esta pertenencia identitaria. ¿Sí? Bien, me tomo un mate de hablar tanto. ¿Dudas? ¿Preguntas? Sí, Vero. Yo nuevamente, solamente hacer un comentario, profesor, sobre el tema este referido a Halloween, el Día de los Muertos, el Día de los Fieles Difuntos, como se lo llama en diferentes lugares. Son, creo, ya aportes ya más, o sea, decisiones ya, como decía usted, es en cada uno y el modo en que lo tome cada uno, y en esto específico a los docentes, ¿no? Porque hay docentes que por ahí, como dice usted, quizá lo están haciendo con el sentido, hacen Halloween por el solo hecho de tratar de reforzar lo que es la nuestra, o sea, nuestra identidad, a eso me refiero. Pero no sé si utilizan la metodología apropiada, pero en otros casos, por ejemplo, sucedió con mi hija, eso en jardín. Luego ya en la escuela primaria era hacer un día una representación de todo lo que son las ofrendas, lo que acostumbramos yo acá en la provincia, y luego hacer la fiestita de Halloween. O sea, no sé si es una contraposición, pero a la vez también quizá a los chicos introducir en ellos la variedad que hay y a la vez como mostrarles lo que es nuestro. Ellos, es como decir, en Estados Unidos, Norteamérica, el Halloween lo hacen así, nosotros lo hacemos así, de esta otra forma. Eh, Obviamente, un segundito. Sí. Sí, no sé si en realidad me parece que, qué sé yo, no se trata de que los docentes o que los... Hay una moda y digamos, eso es lo que pasa cuando hay una, digamos, mucha información, donde hay mucho contacto con otras culturas, donde hay, digamos, y además donde hay un mercado que está generando, tampoco tenemos que dejar de lado que el mercado genera esto, el capitalismo genera esto, no trata de universalizar, pero también necesita de la diversidad y de las diferencias a la hora de tener un abanico de posibilidades para generar y para mantener nuevos mercados. Por eso les digo yo que intervienen mucho dentro del mundo actual y de la conformación de las identidades del mundo actual, múltiples variables, ¿no es cierto? No solamente es la cultura y lo que como grupo o como individuos que pertenecen a un grupo está dado, sino también se presentan las necesidades, también se presenta la economía, se presenta, o sea, el capital que juega en este proceso, se presenta la política, o sea, hay una serie este, de temas y de variables que van a intervenir en esa conformación identitaria y que van a intervenir más o menos, digamos, en la conformación de las prácticas culturales. Más allá de la toma de decisiones y de lo que cada grupo decide dentro de ese proceso, claro está, ¿no? Este, a lo que voy es que si nosotros pensamos que es un buen ejemplo para pensar en la dinámica de la cultura y de la identidad, ¿no? En esa etnicidad necesaria, en esos cambios necesarios. Y si además, digamos, tomamos y tenemos en cuenta que todo este proceso, incluso ahí te doy la palabra a Nadia, de todo este proceso en el cual nosotros, como Estado, nación y como patria, nos consolidamos, está consolidado sobre la base de tradiciones y de valores,
inventada. Sí, Nadia. Profe, yo le quería hacer una pregunta que tiene que ver con esto. Últimamente con el tema de la globalización se vio que, a ver, se vio que hay mucha, como dice usted, mucha información, mucho conocimiento de, inclusive de muchas culturas alrededor del mundo. Entonces mi pregunta es, ¿se puede hablar de una identidad más globalizada, más colectiva? Desde el punto de vista de lo informático, desde el punto de vista de las tecnologías. Desde el punto de vista de la tecnología, hay prácticas que son comunes. No sé si nos marcan una identidad, eh, porque todos usamos computadoras, ¿no es cierto? Todos usamos los celulares, todos tenemos tecnología, que prácticamente vendría a ser ese código universal. Pero eso no implica que nosotros dejemos nuestras prácticas identitarias y culturales diferentes a la del mundo global, ¿sí? ¿Cómo identificamos esto? ¿O cómo percibimos esto? Fácil, digamos, por más que nos creamos que nuestro mundo es global, que nosotros somos seres globales, tenemos una forma de hacer y de practicar el mundo. Cuando nos trasladamos a otro lado, vamos a otros países o a otra provincia, nos damos cuenta de que hay diferencias marcadas en las prácticas, ¿no es cierto? En cosas tontas, en la forma de preparar los alimentos, en la forma de tomar el colectivo, en la forma de sentarse en un aula, en la forma de compartir con otros. No solamente hay códigos, sino prácticas diferentes, ¿sí? Entonces eso no nos hace globales, por el contrario, nos hace más particulares. ¿Me entienden? No sé si responde eso tu pregunta, Nadia. En los 90, eh, García Canclini, que es un antropólogo argentino radicado en México en la época de la dictadura, se fue, este, se quedó en México hoy, un tipo que transita, que va, que viene, este, y que trabaja, digamos, en México y acá. Él se considera, acuñó un concepto que es Argenmex, y que lo usan muchos otros antropólogos, porque hay muchos antropólogos argentinos viviendo en México y trabajando en México. Este, Escribió un artículo que se llama Repensar la identidad en los tiempos de globalización. ¿Cierto? Y en realidad en los 90 se pensaba en cómo, este, digamos, las líneas fronterizas o las fronteras nacionales iban a desaparecer porque íbamos a través de los medios de comunicación y de la tecnología a transformarnos en ciudadanos globales. Eso de transformarse en ciudadano global implicaba que nosotros tengamos pase y acceso libre, digamos, a el resto del mundo y que el resto del mundo tenga pase y acceso libre, a nuestro mundo, ¿no es cierto? Pero ¿qué ocurrió? Que la globalización no era cultural, no era, o sea, esto que los antropólogos y sociólogos y cientistas sociales pensaban, y tenían miedo, ¿qué va a pasar si la globalización vamos a terminar comiendo todo McDonald's y tomando Coca-Cola y teniendo prácticas del poder imperial, que ya era Estados Unidos y que lo sigue siendo, y nuestras prácticas culturales van a desaparecer y nos vamos a olvidar? No pasó, al contrario, se acentuaron, porque la globalización es desigual. La globalización mantiene la desigualdad, fundamentalmente porque la globalización es económica, no cultural, ¿sí? Entonces, mientras hay ciudadanos que pueden ser ciudadanos globales en el sentido de que pueden viajar por el mundo, no que tengan una cultura global,
Uno puede tener un conocimiento global y viajar por el mundo. Eso no quiere significar que seamos de todas partes, y que nos reciban en todas partes y que tengamos, y además de que conozcamos los códigos y las prácticas de todos los lugares. Eso es imposible. Y además, uno fija pertenencia a determinados grupos, y no a todos los grupos, ¿sí? Ese es el proceso de la identidad. Por eso lo global, digamos, en este proceso, no es que viene a uniformar la cultura y a transformarnos. Sí es cierto que la tecnología ha avanzado y que todos compartimos estos códigos comunes de tener la computadora, de tener el celular, de saber usar. ¿Cómo se lo usa? Estoy seguro, en diferentes culturas es totalmente diferente, ¿no es cierto? Habrá culturas que lo utilicen más, habrá culturas que estén como nosotros, que están, la gente va caminando por la calle con el celular en la mano leyendo, y habrá espacios donde no les interese o utilicen la tecnología como herramienta, como tiene que ser, y no como una especie de droga que nos mantiene todo el tiempo alienados de la realidad. Entonces, en ese proceso, digamos, de la globalización y de la globalización de las identidades, lo que hemos visto es que las identidades cobran valor. Si no, pensemos en la música latinoamericana, no tendría tanto valor en Estados Unidos, esa diferencia, la forma de los ritmos, la forma de la vestimenta y de comportarse que tiene lo latino, que les gusta tanto y que se transformó en un mercado, está bien mundial porque se lo vende al mundo, pero es particular porque es de Latinoamérica. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, profesor. Bueno, bien. Este, por supuesto que todas estas prácticas y todo este cruce de interacción y de posibilidades incorporan conocimiento nuevo a los individuos y a los grupos. En algunos casos genera conflicto, en otros casos no genera conflicto. La esencia, buscar la esencia de lo que somos y mantenerla este, como si fuera el único valor o como si no pudiera cambiar, no existe. No existe porque la cultura es dinámica y la identidad es dinámica, cambian constantemente y es necesario que así sea. ¿Sí? Sí, Vero. Sí, volviendo al tema de las costumbres de ahora del 1 de noviembre respecto a esto. Yo me surgía una curiosidad, ¿no? De pensar cómo justo tomó usted la palabra de que en ocasiones generan conflictos o no, pero ¿cómo será la reacción? Si no sé si alguien conoce algún caso de personas argentinas, por ejemplo, que hayan practicado nuestra tradición en Norteamérica. Muchos van en busca de otras, de otro futuro en Norteamérica y algunos quizá lo hacen, quizá no, ¿vio? El tema de las ofrendas en un lugar en donde está la, en donde la costumbre es hacer los caramelos, los disfraces, etcétera. ¿Cómo lo tomarán los norteamericanos que observan esta otra actividad ajena a lo que ellos no realizan? Y supongo que lo incorporarán. No te olvides que Estados Unidos es un país multicultural. No tiene respeto por la diversidad, pero en términos de capitalismo y de mercado incorpora todo. Todo conocimiento que le sirve, le vale, y además refuerza el mercado, viene bien. Pensá que ellos tienen posibilidades, pensemos en Nueva York,
una ciudad donde tenés posibilidad de comer diferentes tipos de comidas mundiales sin irte, porque hay diferentes tipos de colectividades, hindú, china, japonés, tailandés, ¿me entendés? Y a ellos les fascinan las prácticas culturales diferentes. De hecho, está bien, no dejan a los mexicanos cruzar la frontera, pero les encanta el Día de los Muertos. Y van a México, a ese mundo exótico, a ver, mundo exótico en el sentido de que ellos exotizan, ¿no?, las prácticas nuestras. Así que no creo que les generen ningún tipo de inconveniente. Por supuesto, ellos no se van a volver ni jujeños, ni van a hacer ofrendas, ni nada por el estilo. Les gusta participar y tienen en claro quiénes son y qué hacen. La identidad y la pertenencia, a nosotros nos puede gustar mucho algunas prácticas, pero sabemos cuál es nuestra identidad, nuestra pertenencia. Esa es la diferencia entre las prácticas identitarias. Y esa es la diferencia que marca el mundo global con estos conflictos que tienen que ver, digamos, con las tensiones que se generan hacia el interior de los estados-nación por estos problemas estructurales, por un lado, y hacia un mundo global donde mantiene y permanece en constante contacto con otros grupos. No sé qué puso Agustina. Sé por una amiga que vive en Estados Unidos que la tradición por las ofrendas debe ser, la tomaban como el Día de los Muertos mexicanos, como que las mezclan. Claro, bueno, mezclan eso, pero además ellos tienen Halloween, y para ellos lo más importante dentro de su esquema cultural es ese, ¿no? O sea, su identidad. Lo que marca su identidad y lo que marca sus prácticas, su pertenencia, lo que lo hace más norteamericano. Como valor, digamos, pensemos en todas estas reproducciones que tienen, ¿no?, los elementos simbólicos, el respeto por la bandera, el respeto por el himno, y fíjense que ellos al himno lo transformaron en diferentes versiones musicales, o sea, pueden cantarlo en versión rock, pueden cantarlo en versión country, pueden cantarlo en versión blues, jazz, no les molesta, o clásico, mientras se lo cante con respeto. No tienen los mismos parámetros, su práctica identitaria es otra, ¿no es cierto? Nosotros acá solo lo podemos cantar en versión clásica. Si alguien intenta, yo me acuerdo cuando Charly García sacó el himno nacional argentino, la versión de él, uy, fue un insulto para el pueblo argentino lo que hizo Charly, que esto, que no tenía que ver con eso. El tipo había hecho una reproducción muy buena del himno, no le estaba faltando el respeto ni nada, a algo que él consideraba que iba a quedar bien con los arreglos que él hizo. Entonces, digamos, y no se pierde la identidad por eso, ni se pierde las prácticas identitarias por eso. Ese es el juego complejo que tiene la identidad, y ese es el juego complejo que tenemos en nuestro mundo global. Perfecto. Eso por ahí me quita todas las dudas, digamos, que quizás llegada la fecha, el momento en la escuela, nos generaba, digo, porque también me sumaba junto con otros padres, el temor a qué están inculcando, a qué están mostrando, qué es lo que están dando las maestras a nuestros hijos. Y como le digo, no era la única, habían varios padres que no era un conflicto, pero sí era un tema de debate, hablar con las maestras y decirle, pero ¿por qué no reforzar mejor el tema de las ofrendas y etcétera? Pero ellas estaban más preocupadas por armar la fiestita de Halloween y decir de qué van a venir disfrazadas las niñas tal día, si de brujas o y cuándo preparan las calabazas y etcétera. Y recuerdo que una vez hubo una reunión así hasta con las directivas. Claro. Bueno, hay toda... Igual estas tensiones siempre están, digamos, presentes, y el temor de lo que consideramos parte de lo que es nuestro, y
esa es la identidad, ¿no? Lo que marca la identidad, que consideramos que qué prácticas son las correctas y cuáles son las que no son correctas, o cuáles son nuestras y cuáles no. Ese es el juego también de la identidad. Por Y, eso muchas de las prácticas este, correctas para nosotros pueden ser desconocidas para el resto del país. Las ofrendas solo se practica acá en Jujuy. Y no, claro, y no eso por también, eso dejamos de ser argentinos, ¿no? Digamos que somos argentinos, pero tenemos nuestra particularidad, y nuestra particularidad es que además de que hemos incorporado el Día de los Fieles Difuntos, en realidad es una tradición europea, española particularmente, nosotros acá le hemos agregado contenido en el sentido de que hacemos las ofrendas, que tiene que ver con el vínculo que tenemos con el mundo andino. El mundo andino es el referente cultural fuerte para nosotros. Y muchas de nuestras prácticas están cruzadas por ese mundo andino más que por las representaciones y prácticas del mundo europeo, ¿sí? y eso también Hay una modifica, mezcolanza entre ambas. y eso, perdón, también así un poco modificado, sin ir más lejos, o sea, sin tener que ir ni a México ni a Estados Unidos. Recuerdo una vez cuando me encontraba en esa fecha en Libertador, General San Martín en Ledesma, y, y me invitan a ver al cementerio. Yo pensé a colocar flores, por ejemplo, y me doy con mucha gente y todos entraban con canastas, bebidas, y etcétera, así, e incluso hasta con un grabador, si se puede decir, y era ir a almorzar. Y ahí me comentaban de que la idea ahí era ir a compartir con su ser querido que ya había partido, y bueno, se encontraba en el cementerio. Una onda Claro, tirando claro, los guatemaltecos tienen esa práctica, van y se instalan un día de picnic ahí en el cementerio, eso. todo el día. Eso, y yo les decía, un picnic, o sea, me sonaba a mí un poco, no, yendo por el lado bromatológico, no me cerraba, digamos, la idea de compartir en un lugar en donde está todo muerto, groseramente dicho. Claro, sí, no sé si está todo muerto, digamos, ahí, digamos, en Claro, realidad es claro, más referente a lo, simbólico que real. claro, No es como referente a los con cuerpos y posición afuera de la tierra, no, eso no ocurre, pero son prácticas diferentes en un mismo Estado-nación. Eso es lo que quiero que ustedes vean, la diversidad que existe. Es como, qué sé yo, la fiesta de los estudiantes. No hay nadie que sea jujeño que no le guste la fiesta de los estudiantes. Si no te gusta la fiesta de los estudiantes, es posible que no seas jujeño prácticamente, ¿no? Digamos, hasta qué punto también nuestras identidades y nuestras prácticas culturales nos limitan para ver otras prácticas, y para entender el mundo, ¿no? Si nosotros entendemos que nuestras prácticas es una más del resto del país, del mundo, entonces compensamos a tener una perspectiva diferente dentro del entendimiento de la realidad social, y comenzamos a entender cómo se conformó la estructura de este país, ¿sí? Eso es lo que yo necesito que ustedes incorporen a través de esta unidad, ¿sí? Y necesito que incorporen estos conceptos y estas categorías, que son importantes para hacer el ejercicio de leer la realidad, ¿sí? Si ustedes agarran y hacen un listado, bueno, en este momento tenemos no solamente gente que cursa de acá de la provincia, sino que hay compañeros y compañeras que son de otra parte, que conforman, hagan un listado que consideran ustedes que conforma su identidad, qué prácticas son propias de su identidad, y después las cotejemos con el resto del país, veamos si concordamos, si no concordamos, qué es, ¿sí? Sí, profe. ese trabajo tenemos que hacerlo
ahora para la clase que viene o para el Para la jueves? clase que viene, porque la clase que viene vamos a comenzar a analizar el vínculo de los pueblos originarios y del Estado-Nación. Hasta acá hemos visto cómo se organiza, ¿no es cierto? Y cómo esta organización que reestructura el mundo, nuestro mundo y nuestra vida cotidiana, se transforma en el valor del siglo XX. ¿Sí? La pertenencia a un Estado-Nación, la división en fronteras. Ahora, y fundamentalmente, cómo se organizan interiormente, cuáles son las fronteras internas. Entonces, la clase que viene vamos a comenzar a ver los conflictos que se han generado por las fronteras internas, no tanto por las externas, sino por las internas. ¿Qué ha pasado con los países cuando empiezan a reorganizarse y dicen, a ver, bueno, el modelo a seguir es tal, y tales no entran, ¿sí? Porque sus prácticas y su fenotipo no tienen nada que ver con ese proceso al que nosotros queremos que este país se organice, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí se entiende, profe. Bueno, Profesor, sí. ¿Dudas, preguntas, aportes? ¿Reflexiones? Nada, no le surge, no le hace ruido, no le surge interrogantes, incógnitas, curiosidades. ¿No? No hay problemas entonces ni con los textos ni con esta unidad. ¿No? por ahora yo, al menos yo voy bien, todo bien. Bueno, el resto en general, no somos muchos. Bueno, Agustina creo que dijo. No, nadie. Bueno, buenísimo. Bueno, en general en estos últimos minutos a mí me gusta que participen y que podamos pensar conjuntamente para que, digamos, dudas que vayan quedando en el tintero o aporte, no se olviden que para lograr la reflexividad antropológica hay que generar diálogo, ¿no? Hay que generar este, una interacción de ida y vuelta, una dialéctica entre ustedes y yo bueno, que aunque no estemos en la presencialidad, igual sigue siendo necesario porque es la forma en la que yo entiendo que ustedes van aprendiendo y es la forma en la que también vamos aclarando los conceptos y las categorías. La teoría es muy importante dentro de estos procesos. Si bien es cierto, en la primera parte hemos visto los aspectos metodológicos, durante todo su ejercicio profesional dentro de la antropología, la teoría va a estar siempre presente, rondando, discutiendo, analizando, y hay, digamos, teorías que nos contribuyen a las discusiones, y hay una versión teórica que nos sirven, como estas categorías que hemos visto hoy, a el entendimiento de la realidad. O sea, son categorías explícitamente analíticas que nos sirven para analizar e entender los problemas, ¿sí? Que si las tenemos bien internalizadas, si las hemos incorporado dentro de este proceso, no nos va a costar después utilizarlas y poder mirar la realidad, ¿no? O sea, el antropólogo tiene ese doble ejercicio, no solamente generar un espíritu crítico, cuestionar las prácticas de naturalizar, sino también
tiene este proceso de entendimiento, ¿no? Tiene este proceso reflexivo de poder entender los procesos sociales. Así que bueno, nos vemos la semana que viene, si no hay dudas ni preguntas. No se olviden de hacer el listado, así empezamos discutiendo a partir de ahí. Seguramente en el práctico ya vamos a ir planteando la división de los grupos originarios para que hagan presentaciones de los grupos con la profe Elisa. Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Bueno, profesor, muchas gracias. Mil disculpas, Gracias, profe. demoré en No, por ingresar. favor. Listo, nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Chao, Listo, hasta profe, nos luego, vemos. profesor. Hasta luego. Hasta luego.